de una catedral donde estaba lleno el conocimiento de los hechos, la sabiduría y la libertad. Monsiváis dijo en su autobiografía que yo me leí recién salida y yo ni conocía realmente a Monsiváis, pero una frase me llamó mucho la atención y allí, a mi juicio, está la clave de lo que haría Monsiváis. Dice, a los 28 años, no admiro a mi generación. Se refería a su grupo de la universidad. No los admiro. ¿Por qué? Pues porque se fueron por el lado fácil. Él decidió irse por el lado difícil. Él se creó su propio camino y nunca tuvo que decir, sí, señor presidente, o sí, esta es la línea, y yo la voy a seguir, etc. Tuvo una libertad enorme en un país autoritario. Y siguió hasta el final. México ya no era del PRI, sin embargo, falló lo que estamos aquí discutiendo. Y entonces él salió cada vez más fuerte porque era una de las pocas cosas que teníamos para tener una brújula. Nadie es insustituible y, sin embargo, yo me sospecho que en este caso no va a haber quien sustituya a Carlos por mucho tiempo, y cuando haya algo que lo sustituya o un grupo o lo que sea, va a ser distinto. Vivimos con Carlos una experiencia única. Pues ya que mencionaste Carlos y las instituciones, creo que su principal aporte fue su congruencia, y a través de la congruencia de su decir y su vivir, dio una extraordinaria lección de la diferencia entre jerarquía y autoridad. Es decir, quienes nos gobiernan y quienes llegan a un cargo se regodean y se transforman y se corrompen éticamente porque tienen un cargo y porque creen que ese cargo les va a dar la autoridad y los va a ser respetados ante la sociedad, y de ahí la fascinación que tienen los personajes políticos con jerarquía de seducir intelectuales que alguna vez fueron independientes, vamos. Es un rasgo de la política mexicana ese esfuerzo por tener como floreros al ex intelectual independiente. Sigue siendo intelectual, pero ya no es independiente. Y en ese sentido, el gran aporte de Monsiváis es mostrar en su vida y en su entierro que la autoridad moral no la concede la jerarquía, porque que yo recuerde no tuvo ningún cargo, jamás jefe de redacción en Cultura de México, en la Cultura de México de siempre, es decir, cargos afines a su vocación de divulgador. Pero en broma decía que él quería postularse como secretario de Hacienda, que esa era su principal candidatura. Se burlaba de las jerarquías porque entendió que la jerarquía la concedía un presidente, ahora la conceden los partidos. Los que votamos importamos muy poco, en cambio la autoridad te la da la gente. Y la gente fue, o sus lectores, o quienes lo tratamos un poco y lo quisimos como ser humano, como amigo, le dimos autoridad moral. Y por eso es que nos hace falta, porque al estar tan ayunos de instituciones o personajes con autoridad moral, pues uno que sí la tuvo, que sí fue congruente, que nunca se salió de su lugar, ni pretendió ser lo que no era, pues murió. Y yo confieso que aun cuando, por supuesto, me da tristeza, al mismo tiempo digo qué vida tan plena, porque a diferencia de tantos otros y otras, él sí pudo decir, viví como quise y llegué y lo hice durante 72 años, que es un buen número de años. Sí, lo que decías, Lorenzo, Monsiváis se creó a sí mismo una ruta de libertad en un régimen autoritario donde sí existía la censura y se hacía sentir, no tan rígida como en dictaduras militares, pero al final de cuentas con muchos problemas en esos años cuando él empezó a escribir. Él creó su propia esfera de libertad de expresión y de crítica, la fue alimentando y la defendió siempre, que ese es uno de los elementos que hay que destacar. Desde luego, su prosa, su literatura en términos de crónicas, de narraciones, de ensayo, es muy especial. En ese sentido sí es irrepetible Carlos Monsiváis. Ni siquiera se puede traducir a otros idiomas
y que quien lo lea desde otros idiomas entienda bien de qué está hablando o cómo, porque hay una gran cantidad, ¿no?, en su estilo de... Muy mexicano. Muy mexicano, sobre temas muy nuestros, con humor muy mexicano también. En fin, sí creo que es irrepetible también por la cantidad de temas que abordaba. Así es un retratista, no de un tema en particular u otro de la literatura, sino prácticamente de la vida popular, de la cultura popular. Por ejemplo, hay poca gente que sabe, por lo que he estado leyendo de comentarios y referencias a él, que sí hizo un ensayo sobre fútbol. Decían, a Monsiváis no le gustaba el fútbol, no lo veía, sin embargo sí hizo un ensayo, por lo menos, es uno que yo leí no hace mucho, estupendo. Es decir, sí se abarcaba a final de cuentas todos los ángulos de la vida social y cultural de México. Y yo creo que, aparte de lo que desde el punto de vista de su estilo se pueda destacar, y sin menospreciarlo desde luego, creo que lo que distinguió fundamentalmente es su coherencia. Fue un hombre de izquierda que, por lo tanto, y siendo congruente con ser de izquierda, criticó a personajes de izquierda, a partidos políticos de izquierda, a gobiernos de izquierda, regímenes de izquierda, en la medida en que el poder corrompe y desvirtúa los principios que son eje, digamos, de un pensamiento de izquierda. Sí, yo creo que nos debemos quedar con esta imagen que a Monsiváis le gustaba mucho para ser identificado, con un personaje muy remoto de la Grecia clásica. Le gustaba ser identificado con Aristófanes, este gran comediante que usaba la comedia para criticar a los poderosos de su tiempo, a los políticos, a los filósofos. Es un crítico terrible, Aristófanes, porque en una comedia como Las nubes, por ejemplo, critica desde Sócrates para adelante, ¿verdad? Y lo pinta como chato, negroide, feo, en fin, hace caricatura de gente que todo el mundo había endiosado, o que muchos habían endiosado, y se burlaba de sí mismo, para empezar, porque muchas de las cosas Monsiváis las hacía planteándose como una figura grotesca o chusca o simpática. Le gustaba aparecer así. Yo creo que nos debemos quedar con esa figura aristofánica de nuestro querido Carlos Monsiváis, que tocó, como dice José Antonio, muchos géneros, aunque usando la literatura y el humor, o el humor literario, como ustedes quieran, sí, utilizó un instrumento fundamental para la crítica, cuando logra que los otros se rían o se asombren ante esta situación trágica que estamos viviendo, pero a través de un chiste sangriento, de un humor negro, si ustedes quieren, como lo hacen algunos. Esto es lo que Monsiváis hizo toda su vida, y lo hizo muy bien, con una gran elegancia, no porque no conociera la cultura internacional. Fue profesor en Harvard, hablaba inglés igual que español, sin presumirlo tanto como otros personajes de nuestra vida pública, que no voy a referir ahora, porque se enojarían don Carlos Fuentes o don Jorge Castañeda, etc. Pero Monsiváis hablaba inglés perfecto y daba clases en las mejores universidades de Estados Unidos, pero siempre tuvo un referente mexicano, como Aristófanes lo tuvo de Grecia. Sí, yo creo que mientras Monsiváis estaba presente, uno podía decir, como se dice de la Alemania de Goethe, mientras Goethe estaba allí, podía uno decir que Alemania se había salvado pese a todos sus problemas. Mientras Monsiváis estaba aquí, había un sentido finalmente de la justicia. Él se encargaba de desnudar al emperador todo el tiempo. Y en ese medio autoritario, todos sabíamos que el emperador estaba desnudo. Ahora, a ver. Bueno, ahora tenemos que irnos esta semana. Descanse en paz y en gloria, don Carlos Monsiváis. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por su presencia en este programa.